Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más al podcast. Es el tercer episodio ya. Y os quiero recordar que lo vais a tener en Spotify, en YouTube y probablemente en algunas otras plataformas que todavía no están confirmadas, pero bueno, en cada episodio podéis verlo en la descripción, que tendréis los links correspondientes en las plataformas donde estarán disponibles en ese momento. Bueno, hoy os traigo un tema que me hace especial ilusión porque es un tema muy conocido del que habla mucha gente, pero sin embargo no se entiende tan bien, o al menos no se entiende tan profundamente como se debería, para utilizarlo, bueno, de una manera correcta, digamos, que no sea de verdad útil y no hacernos la pizza un lío, que nos suele pasar con muchas cosas. Si yo pudiera elegir una herramienta de inteligencia emocional, ¿vale? La herramienta, si llegaras a comprender realmente y la llegaras a utilizar como Dios manda, te cambia la vida absolutamente, te pega la vida a un giro de 180 grados que bueno, es que te pasas el juego, así te lo digo, te lo pasaste. Y esta herramienta o este mecanismo se llama proyección. La proyección consiste en atribuir a otras personas características que son propias. Normalmente hacemos esto como, bueno, por dos motivos. Un mecanismo de defensa, ¿vale? Cuando tenemos cualidades que no asumimos, que no aceptamos, que rechazamos porque los enjuiciamos, nos haría sentir muy mal, nos generaría mucho malestar verlas en nosotros mismos, así que lo que hacemos es proyectarlas en otro. Esto sería lo que se podría decir coloquialmente como ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el nuestro. Bueno, pues esto básicamente es la proyección, ¿vale? Se llama proyección negativa. Ver algo negativo, entre comillas, o que nosotros consideramos negativo. Luego podría haber otro motivo que es proyectar cualidades positivas también, cosas buenas, cuando no las reconocemos en nosotros porque no nos damos el permiso, quizá. Normalmente esto ocurre cuando tenemos dificultad para valorarnos, cuando tenemos sentimientos de culpa, cuando tenemos una falta de merecimiento. Entonces nos cuesta más ver lo bueno y lo que hacemos es pues verlo en los demás y serían las típicas personas pues que admiramos muchísimo, que tienen cualidades que admiramos mucho. Utilizar esta parte de la proyección es muy interesante a la hora de, bueno, del desarrollo personal, a la hora de identificar cuando estamos perdidos, por ejemplo, no sabemos qué hacer con nuestra vida o tenemos una autoestima muy baja, utilizar esta herramienta es muy interesante para darnos cuenta de nuestras cosas buenas y para también poder desarrollarlas, porque al no haberlas reconocido tampoco las hemos podido usar ni desarrollar. Entonces, normalmente son cualidades que se encuentran en potencia, digamos, dentro de nosotros. Bien, esta proyección, ¿vale? Que es así como se llama en psicología, es un mecanismo de, bueno, del cerebro, un mecanismo de defensa, por un lado, y tiene también otra forma de llamarse, una forma también más popular que se ha extendido mucho, que seguramente has oído hablar de ella, y es la ley del espejo. La ley del espejo creo que abarca un poco más, es un poco más extensa, se refiere a que todo lo que ves fuera tiene que ver contigo, ¿vale? Ya no solo en atributos propios, sino que cualquier interpretación que puedas hacer, por ejemplo, de una situación, etcétera, también tiene que ver contigo, tiene que ver con tu historia, con tus creencias, con tus movidas, básicamente. Y yo sí que creo absolutamente en esta ley, ahora os voy a desarrollar el porqué y por qué si lo entendéis realmente y lo aplicáis en vuestra vida, literalmente si consiguierais aplicarla todo el rato, el sufrimiento se desvanecería de vuestra vida completamente. Porque el sufrimiento, como ya decía Buda, es opcional porque nace de una interpretación. El dolor no se puede evitar porque nace de una experiencia natural, funcional, biológica. Pero el sufrimiento siempre está ocasionado por una interpretación de la realidad en la que yo enjuicio esa realidad, la rechazo y en ese rechazo, en esa resistencia, es lo que experimentamos, empezamos a experimentar como sufrimiento, ¿vale? Por eso la aceptación es lo que nos lleva realmente a la paz y es lo que nos lleva a la felicidad. El poder aceptar las cosas, que no tiene que ver con la resignación, sino con una comprensión y con un estar en paz con lo que hay, ¿de acuerdo?
Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Para hablar de la ley del espejo y para hablar de cómo efectivamente todo lo que percibimos tiene que ver con nosotros, que no vemos las cosas como son, sino como somos, quiero traer primeramente el ejemplo de los sentidos, porque efectivamente no creamos la realidad dentro de nosotros a un nivel solo mental, ¿vale? No solo es una cuestión de interpretación, es que lo hacemos también a nivel físico. Es que todo lo que percibimos como realidad es una construcción en nuestro cerebro. A través de los estímulos externos, nosotros lo codificamos de una manera que nos hace experimentarlo de una forma y así se crea nuestra realidad. Y lo podemos también ver con los sentidos físicos. Hay una mariposa. Yo me quedé loca con este dato. Fíjate, el ser humano tiene 3 fotorreceptores, ¿vale? 3 movidas en el ojo. Con estas movidas lo que hacemos es captar ondas electromagnéticas y las codificamos de una manera que nos dan una experiencia de color. Es decir, el color verde que tú estás viendo verde no es verde, no existe, no está. Te lo estás inventando. Literalmente te lo estás puto inventando dentro de tu cerebro. Eso fuera no existe. Es algo que tú coges de fuera y en tu cerebro lo transformas a través de un sentido. Hay una mariposa. O sea, fíjate qué loco tiene que ser esto. Si tú tienes 3 fotorreceptores y eres capaz de llegar a captar hasta 10 millones de colores, ¿cuántos colores verá y cómo será la experiencia de una mariposa que vive en Asia que tiene 15 fotorreceptores? Tú tienes 3, 10 millones de colores. La mariposa tiene 15. ¿Qué cojones, tío? O sea, el viajazo psicodélico de la leche que se pega la mariposa esa cada segundo de su vida. O sea, imagínate cómo sería tu vida. Imagínate cuántos, si tú eres capaz de captar y de experimentar la vida de una forma por los sentidos que tienes, ¿cuántos sentidos no tienes que te harían captar otros aspectos de la realidad diferentes? Que te harían experimentar la realidad de otras formas completamente diferentes. En el tacto pasa lo mismo, por ejemplo, esta mesa que tengo yo aquí delante. Los que estáis en YouTube, a lo mejor que me estáis viendo, esta mesa parece muy sólida, firme. Yo tengo la sensación de que toco directamente esta mesa. No es real, es todo mentira. Mi cerebro se lo está inventando todo y se está quedando tan tranquilo. Para empezar, el 99% de esta mesa es vacío. No es sólido. Es puto vacío. Hay un 1% de materia, de moléculas, hay un 1%, pero yo no lo percibo como tal. Pero no significa que lo que yo esté percibiendo sea real, simplemente es una manera de experimentar la realidad. Igual que tocarlo, mis moléculas nunca jamás, absolutamente nunca jamás han tocado las moléculas de otra cosa. Siempre hay un espacio entre mis moléculas y las de otro objeto, con lo cual nunca estoy llegando a tocar realmente nada. Pero mi experiencia no es esa, mi experiencia es que sí. Entonces, si esto pasa a nivel físico y todos estos datos que os acabo de contar los sabemos porque gracias a gente científica maravillosa que se dedica a investigar y a desarrollar aparatos súper mega ultra complejos de la leche capaz de medir todas estas cosas, imagínate todos los aparatos que todavía no se han desarrollado y no se han creado, que pueden medir otras tantas cosas. O sea, la ignorancia o vamos a llamarlo mejor, limitación que tenemos a la hora de captar aspectos de la realidad es enorme y debemos de ser muy conscientes de esto. Porque esto ocurre a nivel físico y ocurre, por supuesto, a nivel mental, a nivel perceptivo, a nivel de interpretación. Y esto quiero que te lo lleves primero a las cosas que sean complicadas, ¿vale? A los conflictos que tú tengas en tu vida. Yo quiero que a partir de ahora todo lo que vamos a escuchar, que va a ser la proyección o la creación o la interpretación de las cosas y que no estás percibiendo la realidad como es, sino como eres, quiero que te lo apliques de verdad a todas esas situaciones que te enfadan. A esa persona que es que no puedes con ella porque es que es imbécil y tú tienes la razón y esto es así y de ahí no te baja nadie. Y quiero que te des cuenta de lo tonto que eres por mantener esa interpretación. Y te lo digo con todo el amor y te lo digo directamente. Hay que ser tonto para mantener una interpretación que nos hace sufrir. Porque ¿cuántas interpretaciones podríamos tener sobre una misma situación? Muchísimas.
Elegir la que te hace sufrir es de tontos. Y esto pasa porque siempre queremos tener la razón. Tener la razón es absurdo. Será más inteligente querer ser feliz, querer poder ver las cosas de una manera que a ti te haga sentir bien, que sea útil para ti, en la que encuentres una solución, en la que encuentres un sentido. Pero para eso primero hay que tener una intención. Si yo no tengo la intención de querer verlo de otra manera, ya te aseguro yo que no lo vas a ver de otra manera en la vida. Entonces, primero soltar ese tengo la razón, ese esto es así, ¿vale? Y abrirnos a otra posibilidad. En esas situaciones, en esos conflictos es donde te tienes que aplicar todo lo que vamos a ver ahora. Porque que lo entiendas, yo no quiero que escuches este podcast asintiendo con la cabeza, diciendo, sí, sí, es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Porque no te vale para nada. Vas a seguir teniendo la misma vida si no aplicas todo lo que estás aprendiendo realmente o todo lo que sabes. Hay mucha gente que sabe muchas cosas muy interesantes y muy buenas realmente, pero su vida sigue siendo una mierda. ¿Por qué? Porque no las aplica, no las usa, no las utiliza cuando las tiene que utilizar. Entonces, vamos a intentar que no sea tan importante lo que sé, sino lo que sé hacer con lo que sé. ¿Vale? Bien, quiero que apliques esto, ¿vale? Imagínate, ¿habéis visto las típicas imágenes estas que hay en redes sociales de el 6? Tú dibujas, por ejemplo, un 6 en el suelo y pones a una persona en un lado y a otra persona al otro, y una ve un 6 y otra un 9 y las dos tienen razón. Bueno, pues con cada jodida situación de tu vida, cada situación es exactamente lo mismo. Pero es que lo peor de todo, o lo mejor, yo diría, es que hay muchas interpretaciones o hay varias interpretaciones que sí que te harían sentir bien, que te permiten comprender la situación de una manera más profunda, más amplia, con una interpretación más acercada a la verdad realmente, y no la coges porque quieres seguir teniendo razón, porque quieres que el otro cambie, porque es el otro el que tiene que hacerlo diferente, porque eres tú el que está sufriendo una injusticia. Y como estás ahí posicionado, pues no sales nunca. Vamos a aplicar esto, la proyección. ¿Por qué enjuiciamos, que es lo que hemos estado hablando antes, por qué enjuiciamos ciertos comportamientos? La proyección nace, vamos a hacer esta recapitulación, cuando yo tengo aspectos de mí misma que no reconozco, bien porque son cosas buenas que no las he reconocido por motivos, baja autoestima, sentimiento de culpabilidad, falta de merecimiento, entonces no me permito normalmente ver esas cosas buenas en mí. Y otra forma o otro motivo por el que lo proyecto es porque hay cualidades o comportamientos que yo no me permito tener porque los enjuicio, porque creo que son malos, los rechazo y no los quiero tener. No significa que no los tenga, significa que no quiero. No se puede eliminar ningún comportamiento natural al ser humano y esto es lo que vamos a ver ahora. Si yo rechazo un comportamiento o una cualidad, lo único que consigo es desequilibrarla dentro de mí y que esa cualidad salga de manera descontrolada y desproporcionada. Esto hay una historia, una fábula o un cuento que lo explica muy bien, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll era pues un médico muy bueno, ¿vale? Era muy, muy buena gente, muy generoso, muy educado, muy maravilloso el médico, ¿no? Entonces se le ocurrió que todo el mundo debería de ser muy bueno, solamente bueno, todo el rato, ¿vale? Entonces iba a inventar una pócima, un brebaje, que si tú te lo bebías conseguías eliminar dentro de ti todo lo malo, ¿vale? La agresividad, la avaricia, el egoísmo, todo lo eliminarías. Entonces lo que hizo fue trabajar en este brebaje y lo empezó a probar en sí mismo. Lo que consiguió era efectivamente ir eliminando todas esas cosas malas, pero lo que empezó a pasar es que él se polarizó en ser bueno, buenísimo, y ahora todo lo que él rechazaba o todo lo malo se fue a la sombra. Y esa sombra tomó una personalidad concreta, una personalidad propia, que sería Mr. Hyde. Y Mr. Hyde se despertaba cuando el doctor dormía. Entonces el doctor se iba a dormir por la noche y Mr. Hyde despertaba. Y bueno, Mr. Hyde, pues te puedes imaginar lo peor que te puedes echar a la cara, o sea, un asesino en serie, delincuente, malo, fatal. Entonces salía a la calle y las liaba que alucinas, ¿no?
Lo que te viene a explicar este cuento es que no puedes eliminar lo que es natural. Y todo comportamiento, toda cualidad en esta vida es funcional, es útil, está para algo, existe por algo. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarla cuando toca, en el grado que toca, pero absolutamente todo es útil. La agresividad es útil, el egoísmo es útil, todo lo es, en su grado justo. Por eso decía Jung que él prefería ser una persona completa a ser una persona buena. Porque si tú te polarizas en lo que tú crees que es bueno, como esta frase que si no la habéis dicho la habéis escuchado y si no la habéis escuchado la habéis dicho seguro, que es de bueno es tonto, ¿no? O de bueno es que es tonto. No es que ser bueno te haga tonto, es que cuando te polarizas en una serie de comportamientos catalogados como buenos de, bueno, nunca enfadarte, nunca decir no, no ser agresivo, ser todo el día generoso, estar para los demás, bla, bla, pero siempre, siempre estás ahí, es que la vida te come, es que no puedes estar funcionando así. Necesitas vivir en equilibrio, necesitas ser un ser completo, necesitas ser generoso, pero también ser egoísta, necesitas ser pacífico y conciliador y necesitas tener un punto de agresividad para poder poner límites, para defenderte si te hace falta. Necesitas absolutamente todo y eso es lo que tienes que entender. Lo que pasa que en algún momento de nuestra vida vemos ciertas cualidades o ciertos comportamientos mal utilizados, ¿vale? En alguien. Sobre todo cuando somos niños, en nuestros padres, más específicamente. Entonces, cuando hemos visto estos comportamientos mal usados y nos han generado sufrimiento, hemos elaborado un juicio de manera inconsciente, una conclusión de que eso es malo. Y la conclusión es que yo no voy a hacer eso. Lo que hago es pasar ese comportamiento o esa cualidad a la sombra, ¿vale? La rechazo. ¿Qué ocurre? ¿Qué provoco? Que esta cualidad se desequilibra dentro de mí y como hemos dicho antes, no es que la elimine, es que ahora va a tomar un poco de vida propia, entre comillas, y va a salir cuando menos lo esperes o de la forma que menos lo esperas o sin darte cuenta. Y van a pasar dos cosas. Ahora este comportamiento que yo enjuicio y rechazo va a salir o bien cuando yo no me estoy dando cuenta, es decir, lo hago pero de manera inconsciente, ahora vamos a ver algún ejemplo, y en otras lo necesito hacer pero lo reprimo y lo tengo en defecto. Van a pasar estas dos cosas. Entonces, es un comportamiento que sigue estando dentro de mí, que sigue activo, que sigue funcionando, pero mal. Encima mal. Cuando lo necesito no lo tengo y cuando no lo necesito lo tengo en exceso o lo hago sin querer y... ¿Vale? Esto es lo que ocurre cuando enjuiciamos un comportamiento. Para poder eliminar, para poder equilibrar esto y poder eliminar el juicio, necesitamos hacer primero, partiendo de la actualidad, algún conflicto que tengas con alguien que te enfade muchísimo, es que esta persona hace no sé qué y es que no lo soporto. Bueno, pues habla de ti, ¿vale? Puedes aplicar la proyección y luego ese comportamiento ver quién lo tenía de tu familia, que tanto enjuiciaste en su momento porque te hacía sentir muy mal y necesitas entender, bueno, por qué esa persona actuaba de esa manera, qué recursos le faltaban. Ahora vamos a ver un ejemplo más detenidamente para que lo podamos entender. Por ejemplo, hoy en una de las sesiones había un chico que le molestaba mucho que su madre criticara a miembros de su familia, ¿no? Entonces ella siempre le llamaba a él y se empezaba a quejar de los miembros de su familia y esto él lo llevaba fatal. Claro, hay muchos comportamientos que uno dice, pero ¿cómo que yo hago lo que a mí no me gusta, yo lo hago? Pues yo no hago eso, ¿no? Y este hombre podría decir, no, mi madre es que se queja de la familia todo el rato y me pone negro, vale, pero es que yo no me quejo. ¿Cómo coño se hace la proyección ahí? ¿Qué espejo es ese? No confundamos no hacer algo de manera, por ejemplo, esto, no decirlo verbalmente, ¿vale? No decirlo en voz alta, no significa que no lo digas. Quejarte en voz alta es lo mismo que quejarte en tu mente, en voz baja, ¿vale? Sin expresarlo por la boca. Pensar es lo mismo que decir. No pensemos o no creamos que por no decírselo a otra persona no estoy teniendo el mismo comportamiento. Entonces, en este caso, este chico, su comportamiento inconsciente era este. Él sé que estaba quejando de su madre, igualmente.
cuando él está con ella se queja de su... La batería como siempre. Ella se queja de sus hermanos y él le molesta mucho porque se está quejando de sus hermanos porque es que se queja de la gente y porque no se lo dice a ellos y me tiene que estar a mí calentando la cabeza. Pero él por dentro está haciendo exactamente lo mismo que su madre, quejarse de su madre, ¿vale? Y lo segundo además era eso, que le molestaba que no se lo decía a sus hermanos directamente, se lo estaba contando a él, echándoselo a él encima, pero no se lo dice. Dice, ¿por qué no se le dice a mis hermanos lo que le molesta y ya está? Y yo le digo, ¿te das cuenta que es exactamente lo mismo que haces con tu madre, que te está molestando algo que ella está haciendo y no se lo estás diciendo? Y se empezó a reír, ¿no? Eso se llama tomar conciencia. Y la toma de conciencia te cambia la historia mental. Eso es una liberación, eso es un... De repente entras en una comprensión, las cosas toman sentido, te das cuenta y dices, joder, y ves tu parte, que eso es lo que te libera realmente, ver qué estás proyectando, qué tiene que ver contigo. En este sentido, él ya se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo mismo que su madre, que era no decir lo que le molestaba y que por otro lado estaba callándose, estaba no quejándose cuando se tiene que quejar, ¿vale? Por ejemplo, él en otras áreas también de la vida necesitaría quejarse, ¿vale? Necesitaba decirle a alguien, oye, mira, a mí esto no me parece bien, o yo necesito esto, pero no se lo permitía él mismo por este juicio. Entonces él podrá equilibrar este comportamiento y podrá empezar a expresar esa queja de una manera asertiva, de una manera práctica, de una manera útil y trascenderá el conflicto. ¿Qué pasó? Que él siempre vio en su madre desde pequeño cómo su madre se quejaba y se quejaba de la gente. Y como esto a él le frustraba mucho y le generaba mucho malestar que su madre se quejara, además veía que quejarse no servía para nada, no solucionaba ningún problema y además era tóxico, él decidió que él, inconscientemente por supuesto, decidió que él no se iba a quejar y arrastró todo ese juicio y ese comportamiento desequilibrado hasta hoy que ha tomado conciencia y lo va a hacer de otra manera, ¿vale? Creo que os iba a contar alguna cosa más relacionada con esto. O puede que no. Vaya, creo que había algo, pero no lo recuerdo ahora mismo. Bueno, en cualquier caso, haciendo una recapitulación, creo que se ha entendido bastante bien esto de la proyección, de cómo funciona, de que siempre todo lo que vemos fuera tiene que ver con nosotros, eso para empezar. Tanto construimos nuestra realidad a nivel perceptivo, de interpretación mental y también a nivel sensorial físico. Entonces, ser conscientes y por favor tener la humildad que necesitamos, tener esta humildad de yo no estoy viendo las cosas como realmente son, sino que estoy viendo una parte muy pequeñita parcialmente. Y eso aplicado sobre todo a los conflictos, sobre todo a todas aquellas veces que nos posicionamos, que sentimos que es injusto, que pobrecitos nosotros, que esta persona lo está haciendo fatal, que es que yo tengo razón porque mira, si sueltas de verdad ese posicionamiento, de verdad, estúpido y absurdo que solo te lleva al sufrimiento, y te abres a querer ver las cosas de otra manera, y os juro que todo empieza con una intención. Yo cuando a veces me engancho con algo, que estoy ahí rabiosa con una cosa, y no puedo verlo de otra manera, no soy capaz de percibirlo de otra manera, empiezo con la intención, digo, quiero verlo de otra forma, tiene que haber otra forma de verlo, quiero verlo de otra forma. Y cada vez que me viene la interpretación que tengo y me encabrono, vuelvo a decir, quiero verlo de otra forma. Y yo me predispongo a poder hacer esto. Llega un momento que empiezo a verlo de otra forma, que empiezo a ver cosas, matices, información que antes no veía. Tenemos mucho poder sobre lo que somos capaces de ver y tiene que ver primero con el posicionamiento, la intención y la actitud que tenemos frente a las cosas. No te hace falta entender todo desde ya de manera perfecta, no te hace falta tener todos los conocimientos del mundo, no te hace falta nada. Con tener una actitud más positiva, más abierta, más humilde, te sobra. Espero que os haya servido, que os haya gustado este podcast también. De todos modos, cualquier duda que tengáis ya sabéis dónde encontrarme, tanto si tenéis alguna duda puntual
Yo normalmente estoy disponible por Instagram, os intento siempre contestar lo mejor que puedo y queda al medio para resolveros las dudas. Si necesitáis alguna sesión para trabajar sobre estas cosas, también me podéis encontrar por ahí y os resuelvo también todas las dudas y lo miramos, ¿vale? Y espero que tengáis pues una noche maravillosa. Nos seguimos viendo esta semana. Un abrazo.